Estaba sentado dentro de mi coche, con las manos temblando sobre el volante, mirando la casa de mi propio hijo. Y no era por el frío, ni por la edad, era porque, hace apenas unas horas, había enterrado a la única persona que realmente se preocupaba por mí. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue lo que escuché cuando abrí esa puerta. Y créeme, lo que oí ese día cambió todo. Me llamo Javier Morales. Tengo 68 años. Y hasta hace 6 meses, pensaba que mi vida había sido bastante decente. Fui profesor de matemáticas durante más de 40 años en un instituto público en San Diego. Una vida tranquila, sin lujos, pero digna. Mi esposa, Carmen, murió hace 3 años por cáncer de mama. Y desde ese momento, todo empezó a desmoronarse poco a poco. La casa terminó a nombre de mi hijo, Adrián. Una historia larga. Papeleo, refinanciación, errores míos del pasado. Nada que me preocupara en ese momento. Porque, claro, era mi hijo. ¿Quién iba a pensar que eso importaría después? Papá, puedes vivir con nosotros el tiempo que quieras, me dijo Adrián el día del funeral. Y yo le creí. Al principio, todo parecía normal. Su esposa, Lucía, era amable, sonreía, preguntaba cómo estaba. Incluso Adrián y yo veíamos partidos juntos los fines de semana. Pero algo cambió. No sé exactamente cuándo, pero lo sentí. Primero fueron comentarios pequeños, casi invisibles. Javier, ¿terminaste la leche otra vez? Adrián la necesita para sus batidos. Javier, intenta ducharte antes de las 10. La humedad me arruina el pelo. Javier, el viernes vienen amigos. Mejor cena en tu habitación. ¿Sí? ¿Mi habitación? Así empezó. Pero lo que vino después fue mucho peor. Al cuarto mes, decidieron que la habitación de invitados ya no era para mí. Lucía necesitaba una oficina para su trabajo inmobiliario. ¿Y yo? Acabé en el garaje. Sí, un garaje disfrazado de habitación extra. Sin calefacción real, sin aislamiento, solo una alfombra fina sobre cemento frío, y un sofá cama que destrozaba mi espalda. Solo puedes usar el calefactor 2 horas al día, decía Lucía. La factura de luz está por las nubes. 2 horas. ¿Sabes lo que es pasar noches enteras temblando, en silencio, mientras escuchas a tu propio hijo reír dentro de la casa? Yo sí lo sé. Pero eso no era ni la mitad. La comida empezó a desaparecer también. Lucía cocinaba exactamente para 2 personas. A las 6:30 cenaban juntos. Y cuando yo entraba, a las 7. La cocina estaba limpia. Los platos guardados. Y las sobras etiquetadas con sus nombres. Como si yo no existiera. Empecé a comprar mi propia comida. Pero claro, eso también era un problema. No hay espacio en la nevera, Javier. Así que terminé con una neverita en el garaje, comiendo pan, queso y mantequilla de cacahuete. Perdí más de 6 kilos. Y lo más duro es que mi hijo ni siquiera lo notó. O peor, lo notó y decidió no decir nada. Intenté hablar con él una vez. Hijo, estoy pensando en buscar un pequeño apartamento. No quiero ser una carga. Se puso incómodo. Papá, no eres una carga, es solo que Lucía es muy organizada. Ahí fue cuando lo entendí. Yo no era su padre. Era un estorbo bien organizado. Pero lo que pasó después, eso sí que me rompió por completo. Y justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, la vida me tenía preparada algo que lo cambiaría todo. Pero eso no fue ni de cerca la peor parte. Pensé que ya lo había visto todo. Pero estaba equivocado. Lo que pasó después me hizo darme cuenta de algo muy duro. No importa cuánto hayas dado en la vida, si las personas equivocadas te rodean, puedes terminar sin nada. Y créeme, yo estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Todo explotó una noche. Eran casi las 11, y hacía un frío que calaba los huesos. En el garaje no había buena luz, apenas una bombilla vieja colgando. Y en uno de esos pasos torpes, tropecé con un cable. Caí de golpe, directo contra el suelo de cemento. Sentí un golpe seco en la cabeza, y por unos segundos, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, no sabía ni dónde estaba. Me mareaba, el estómago revuelto. Intenté levantarme, pero me costó casi 20 minutos. 20 minutos, tirado en el suelo, como si no importara si me levantaba o no. Y ahí fue cuando pensé, ¿y si no me levanto? Pero lo hice. Como pude, caminé hasta la puerta de la casa principal. Y toqué. Lucía abrió, en bata, con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa ahora, Javier?
Son las 11. Me caí. Creo que me golpeé fuerte la cabeza. Me siento raro. Suspiró. Literalmente suspiró. ¿Quieres ir a urgencias? No lo sé. Quizás solo necesito que alguien me vigile esta noche. Miró hacia atrás, donde Adrián dormía. Mañana tiene una reunión importante. Necesita descansar. Sentí algo raro en el pecho. No era dolor físico. Era otra cosa. Tengo Medicare, dije, intentando justificar mi existencia. Pues entonces pido un Uber y ve al hospital si estás tan preocupado. Pero sinceramente, te ves bien. No exageres. Y cerró la puerta. Así, sin más. Me quedé ahí, mirando la madera, y en ese momento entendí algo que me dolió más que la caída. Yo ya no tenía hogar. Volví al garaje. Me senté en ese sofá incómodo. Y no dormí en toda la noche. Tenía miedo de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que, si eso pasaba, nadie se daría cuenta hasta la mañana siguiente. Y aún así, quizá tampoco importaría. No le conté nada a Adrián. ¿Para qué? Pero si había alguien que lo sabía todo. Mi mejor amigo, Ricardo, lo conocía desde la universidad. Trabajamos juntos más de 30 años. Cada miércoles tomábamos café en un pequeño bar frente al mar. Él sabía todo lo que estaba pasando. Javi, tío, no puedes seguir así, me decía. Vente a mi casa, tengo una habitación libre. Y yo siempre respondía lo mismo. No puedo dejar a mi hijo. Entonces él me miraba, con esa mezcla de pena y verdad. Tu hijo ya te dejó a ti, hermano. Pero yo no quería aceptarlo. Seguía pensando que un día Adrián reaccionaría, que recordaría quién era yo, su padre, el que lo llevó a sus partidos, el que pagó su universidad, el que estuvo a su lado en el hospital cuando tenía 12 años. Pero ese día nunca llegó. Y entonces, hace 3 semanas, pasó algo que no esperaba. Ricardo murió. Un infarto masivo. Así, de repente. 2 semanas antes estábamos caminando juntos, riéndonos. Y ahora, ya no estaba. El funeral fue pequeño. Tranquilo. Me senté al fondo, sin poder dejar de llorar. Porque no solo había perdido mi mejor amigo. Había perdido a la última persona que realmente se preocupaba por mí. O al menos, eso creía yo. Porque lo que estaba a punto de descubrir, no solo me iba a sorprender, iba a cambiar mi vida por completo. Y también, iba a revelar la verdadera cara de mi propia familia. Salí del funeral con la cabeza baja, como si el mundo entero pesara sobre mis hombros. Pensé que lo peor ya había pasado, que ya no quedaba nada más que perder. Pero estaba muy equivocado. Señor Morales, ¿puedo hablar con usted un momento? Una voz me detuvo antes de llegar a mi coche. Era un hombre trajeado, serio, profesional. Soy Héctor Salgado, abogado de Ricardo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Claro? Fuimos a su oficina en el centro. Todo era silencioso, frío, formal. Cerró la puerta, sacó una carpeta, y me miró fijamente. Ricardo actualizó su testamento hace 6 meses. No entendía dónde iba esto. ¿Y? Hizo una pausa, como si supiera que lo que iba a decir iba a cambiarlo todo. Usted es el principal beneficiario. Me quedé en blanco. ¿Cómo? Ricardo dejó la mayor parte de su patrimonio a su nombre. Sentí que el aire desaparecía. ¿Y su hija? Está cubierta por la herencia de su madre. Ricardo quería asegurarse de que usted también lo estuviera. Eso no tenía sentido. Oh sí, porque Ricardo siempre supo cómo estaba viviendo. Siempre lo supo todo. ¿De cuánto estamos hablando? Héctor deslizó un documento hacia mí. Aproximadamente $15 millones. 15 millones. Parpadeé. Pensé que había escuchado mal. Pero no. Ahí estaba, negro sobre blanco. Yo, que llevaba meses comiendo pan con mantequilla de cacahuete, temblando en un garaje, ahora tenía 15 millones. Pero eso no fue todo. También hay 3 propiedades en alquiler, generan unos 12,000 al mes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Y un apartamento frente al mar, en Coronado. Ricardo dijo que siempre le había gustado ese lugar. En ese momento, no supe si llorar, reír o simplemente quedarme en shock. Ricardo, mientras yo sufría en silencio. Él estaba planeando cómo salvarme, incluso después de morir. ¿Hay algo más?, dijo el abogado. Levanté la mirada.
Ricardo dejó una instrucción muy clara. Abrió otro documento y leyó. Dile a Javier que no le debe nada a nadie. Este dinero es suyo, y si alguien tiene un problema con eso, que se vaya al carajo. No pude evitar soltar una risa entre lágrimas. Ese era Ricardo. Siempre directo, siempre leal. ¿Cuándo puedo acceder al dinero? En 2 semanas tendrá acceso total. 2 semanas. Podía irme ese mismo día. Podía no volver nunca más a ese garaje. Podía recuperar mi vida. Pero algo dentro de mí se detuvo. Algo oscuro. Algo que llevaba meses creciendo. Rabia, dolor, orgullo, porque había una cosa que necesitaba saber. Una sola cosa. ¿Qué harían mi hijo y su esposa si supieran que ya no era un viejo inútil sin dinero? ¿Cambiarían? ¿Se disculparían? ¿O simplemente fingirían que nada pasó? Tenía que verlo con mis propios ojos. Así que hice algo que lo cambió todo. No dije nada. Guardé el secreto. Y regresé a esa casa, como si nada hubiera pasado. Pero cuando llegué, vi algo raro. El coche de Adrián estaba en la entrada, mucho antes de lo normal. Y el de Lucía también. Fruncí el ceño. Algo no encajaba. Apagué el motor. Y justo cuando iba a abrir la puerta, escuché voces, altas, tensas. Estaban discutiendo. La ventana de la cocina estaba abierta. Y sin querer, escuché algo que me heló la sangre. No podemos seguir así. Tu padre nos está arruinando. Me quedé completamente inmóvil. Porque en ese momento, sin que ellos lo supieran, acababan de despertar al hombre equivocado. Y lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Me quedé pegado a la pared, sin respirar. Cada palabra que salía de esa cocina era como un golpe directo al pecho. No podemos esperar más. Adrián, tu padre es una carga. La voz de Lucía, fría, calculadora. Pero si ya compra su propia comida, respondió él, dudando. ¿Y la luz? ¿Y el agua? Ese calefactor gasta un dineral, y sus duchas eternas. Apreté los puños. ¿De verdad era eso lo que pensaban de mí? ¿Después de todo? Pero eso no fue lo peor. Y esto solo va a empeorar, continuó ella. Tiene casi 70. ¿Qué pasa cuando enferme de verdad? Nos quedamos atrapados con él para siempre. Sentí un vacío en el estómago. Nos quedamos atrapados. Como si yo fuera un problema, no una persona. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Adrián, en voz baja. Hubo un silencio que me hizo temer lo siguiente. Ya hablé con un sitio, una residencia en escondido. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Tienen una plaza libre. Podemos llevarlo la próxima semana. No podía ser verdad. Le diremos que es solo para ver opciones, y luego lo dejamos allí. Sentí que el mundo se inclinaba. Lucía, eso está mal. No exageres. La gente lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo, como si abandonar a tu padre fuera algo normal. Estamos intentando tener un hijo. Adrián, no podemos criar a un bebé con un viejo senil dando vueltas por la casa. Senil. Esa palabra me atravesó. Porque no era verdad. Yo estaba perfectamente consciente. Solo, había dejado de importar. No es senil, murmuró él. Lo será. Todos terminan así. Estamos siendo responsables. Responsables. Quise entrar, gritar, romper algo. Pero no lo hice. Porque en ese momento, algo dentro de mí cambió. Algo frío, calculador. Por primera vez en meses, dejé de sentirme débil. Y empecé a pensar. De verdad pensar. Me alejé en silencio, volví al coche, y me quedé ahí, con el corazón latiendo a 1000. Iban a deshacerse de mí. No porque lo necesitara. No porque estuviera enfermo, sino porque les resultaba incómodo. Y justo ahí, tomé una decisión. No les iba a decir nada. Todavía no. Iba a dejar que siguieran, que mostraran hasta dónde eran capaces de llegar. Porque cuando todo saliera a la luz, el golpe iba a ser mucho más fuerte. Entré a la casa minutos después, fingiendo cansancio, tristeza, como si no hubiera escuchado nada. Lucía me miró, con esa sonrisa falsa. ¿Qué tal el funeral? ¿Triste? Claro, estas cosas son duras. Ni una pizca de empatía real. Adrián apareció, incómodo. Lo siento, papá. Asentí. Y entonces, llegó el momento. Queríamos hablar contigo de algo. Ahí estaba. El plan. Hemos estado pensando en tu futuro, dijo él.
Mi futuro, qué ironía. Hay un sitio muy bonito, con atención médica, actividades. Creemos que sería lo mejor para ti. Lucía sonreía, como si ya hubiera ganado. Los miré a los dos, y por dentro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Claro, dije tranquilo. Podemos ir a verlo. Sus caras cambiaron al instante. Alivio. Satisfacción. Creían que todo estaba saliendo perfecto. No tenían ni idea, pero ni la más mínima idea, de lo que estaba a punto de pasar. Esa noche, volví al garaje, saqué el teléfono, y marqué un número. Héctor, soy Javier. Dígame. Respiré hondo. Necesito que prepares todo, pero en silencio. Hice otra llamada después. Un antiguo compañero, ahora investigador privado. Necesito que averigües algo, y rápido. Porque si ellos iban a jugar sucio, yo iba a jugar mejor. Mucho mejor. Durante la siguiente semana, me convertí en alguien que no era. Caminaba más lento. Olvidaba cosas. Incluso confundí el nombre de mi propio hijo a propósito. Y Lucía se lo creyó todo. Cada gesto, cada error, para ella, era la prueba perfecta de que yo ya no servía. Pero lo que no sabía es que todo era parte del plan. Un plan que ya estaba en marcha. Y que estaba a punto de destruir todo lo que ellos creían tener bajo control. Porque el verdadero juego apenas estaba comenzando. El martes llegó. El gran día. El día en que pensaban deshacerse de mí. Te va a encantar, Javier. De verdad, decía Lucía con una sonrisa demasiado perfecta. Yo asentía, en silencio, jugando mi papel hasta el final. Pero por dentro, todo ya estaba decidido. La residencia era bonita, limpia, ordenada, perfecta. Si lo que quería hacer esperar a morir poco a poco. Nos recibió una directora amable. Nos enseñó habitaciones, jardines, actividades. ¿Y el coste mensual? Preguntó Adrián. Claro, el dinero. Siempre el dinero. Unos 4.500 al mes, respondió ella. Vi la cara de Lucía cambiar. Eso no estaba en sus planes. Medicare cubre una parte, pero queda un resto. Silencio incómodo. Cálculos mentales. Dudas. Por primera vez, el plan no le salía perfecto. Pero yo seguía actuando, porque sabía que lo mejor estaba por venir. Esa misma noche, los escuché discutir otra vez. No podemos pagar eso, decía Lucía, frustrada. Entonces no lo hacemos, respondió Adrián. Tenemos que hacer algo. No puedo vivir así. Y entonces, dijo algo que, incluso ahora, todavía me cuesta creer. Hazle la vida imposible, que se vaya solo. Silencio. Ya casi no tiene nada, murmuró él. Pues quítale lo poco que le queda. Al día siguiente, el baño estaba cerrado con llave. Una nota. Usa el centro comunitario. Ahorro de agua. 1 kilómetro caminando, para poder ducharme. A mis 68 años. Y lo hice, sin decir nada. 2 días después, desapareció el calefactor. Luego, mi comida. Todo. Pero yo, aguanté. Porque cada paso, me acercaba más al final. Y entonces, llegó el día que cruzaron la línea. Volví del centro comunitario. Y vi mis cosas, en bolsas de basura, en la entrada. El garaje, cerrado con candado. Lucía estaba ahí, brazos cruzados. Esto ya no funciona, Javier. La miré, sin emoción. ¿Me estás echando? Te estamos dando la oportunidad de ser independiente. Independiente. Después de todo. En ese momento, llegó Adrián. Vio la escena, y por un segundo, dudó. ¿Qué has hecho? Lo que teníamos que hacer. Discutieron, gritaron, pero yo ya no escuchaba, porque en mi cabeza, todo estaba claro. ¿Puedes quedarte con alguien unos días?, me preguntó él. Lo miré, y entendí algo definitivo. Ese ya no era mi hijo. Claro, respondí. Cargué mis bolsas. Me subí al coche, y me fui, sin mirar atrás. Pero eso, no era el final. Era el comienzo. Esa misma noche, me instalé en un hotel frente al mar. Cama caliente. Ducha privada. Silencio. Dignidad. Y entonces, hice las llamadas finales. Héctor, es hora. Ya está todo listo. Perfecto. También hablé con el investigador. Y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Lucía había falsificado mi firma. Intentó acceder a mi pensión.
Solicitó tarjetas de crédito a mi nombre. Incluso, presentó documentos diciendo que yo no estaba mentalmente capacitado. Fraude, delito, traición total. Podía destruirla legalmente. Pero no, tenía algo mejor, mucho mejor. 2 semanas después, Adrián recibió una carta. El banco informaba que su casa había sido vendida. Nuevo propietario. 30 días para desalojar. Entró en pánico. Me llamó. Papá, no entiendo qué está pasando. Sonreí. Por primera vez en meses. Llamaste al nuevo dueño. Es imposible contactar. Respiré hondo. Y solté la verdad. Soy yo. Silencio absoluto. ¿Qué? Compré la casa. Con mi dinero. ¿Qué dinero? Y ahí, solté todo. La herencia. Los millones. Las propiedades. Todo. Solo quería ver hasta dónde ibais a llegar. Su respiración se volvió pesada. Papá, si lo hubiéramos sabido, me habríais tratado mejor. Silencio. Exacto. Y entonces, la frase final, la que lo cambió todo. Tienes 30 días para irte, igual que yo los tuve. Colgué. Lucía llamó después, gritando, amenazando. Pero solo dije una cosa. Tengo pruebas de todo lo que hiciste. Si vuelves a acercarte, te denuncio. Y desapareció. Para siempre. Hoy, vivo frente al mar. En paz. Con dignidad. Ayudo a otros, como Ricardo me ayudó a mí. Y aprendí algo que vale más que cualquier dinero. No necesitas que nadie reconozca tu valor para tenerlo. A veces, la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino demostrarles que nunca te merecieron.